Muy buenas. Bueno, vamos a hacer un programa en C#, en Visual Studio, un programa de escritorio para visualizar de forma continua los datos que está sacando la placa sin tener que andar copiando, pegando, y así pues toda la parte del cálculo de la intensidad eficaz y de la potencia y tal será más fácil probarlo en C# para debugarlo, y una vez que el algoritmo esté claro, más o menos lo que hace, pues ya lo meteremos dentro de la placa, pero por lo pronto con lo que está dando la placa será suficiente. He hecho aquí otra función que se llama enviar canal a C#, y esto lo que hará será, bueno, lo mismo que hacía la otra, pero como quiero enviar varios comandos a la placa, enviarle cuánto vale el offset, cuánto vale la ganancia, todo lo que vaya calculando, que tenga un protocolo de comunicación. Esta comunicación lo que tendrá será una C, y a partir de ahí, separado con tabuladores, por los 200 valores de la intensidad instantánea que está sacando. Y aparte aquí pues se lo voy a enviar. Lo que pasa es que aquí me lo enviará con decimales. A ver, aquí amperios por 1000 lo pongo porque si no el serial print lo calcula solamente con 2 decimales y quiero tener miles. Lo voy a enviar exactamente igual que estaba, pero en lugar de enviarlo con un integer, se lo voy a enviar como float, y ya lo diré como float dentro del programa. Y aquí en el programa principal, la G es la que lo pinta en formato para copiable a Excel, y la C pues se lo envía en formato leíble por todo seguido en una sola línea con un return al final, para hacerlo. Entonces voy a crear un proyecto, o sea, esto, bueno, voy a compilarlo a ver que funcione bien, lo cargo y lo dejo aquí. Esto del terminal no está andando, vale, pues por lo pronto lo cargamos. Hay que preguntarle una C, ¿no? Sí. Origin y USB. Vale, ya tenemos el puerto activo. No abro el terminal porque ahora lo capturaremos con el programa en C#. Pues entro aquí al Visual Studio, y vamos a hacer un new project. Create a new project, que va a ser de tipo desktop, WinForms. A ver si sale ya las opciones. Carga tantas cosas. Vale, una Windows Forms app, vale, perfecto. Next. Y lo voy a dejar en C2 puntos, uno encima del otro. Cosas de Arduino, y aquí tenía un directorio que le he montado antes que se llama TA13, y aquí tengo guardados los programas. Este es el último programa de esta, pues aquí vamos a crearlo aquí, y la solution, el project se va a llamar pues está consumo, y el solution se va a llamar SL, y que no lo place el mismo sitio porque igual luego hago más proyectos para probar. Vale, pues está consumo y está consumo solution, create. Y entonces aquí tenemos el form. Vamos a hacer más grande esto, aquí, que quede bonito. Y entonces lo primero que voy a pillar, quiero sacar solamente una gráfica, o sea que voy a pillar aquí en data, pillo un chart, lo suelto aquí en medio, que se va a llamar gráfica, y esto lo doqueo y le digo que lo doquee a tope. Y aparte le voy a soltar un timer por aquí. ¿Dónde está el timer? Aquí suelto un timer que se va a llamar pues que refresco a una décima, está bien, y ya está. Entonces vamos a ver, nos hará falta ahora en el proyecto nos hará falta una clase para implementar la comunicación con la Arduino. Bueno, el Arduino no, con la Tensi. Hay que añadir una clase, y esta clase se va a llamar
consumo tensi, no vaya, consumo respeto. Y entonces vamos a ver, tengo por aquí el código, bastante código, lo voy a ir copiando. A ver, pues esto por ejemplo lo pillo de aquí, control C, control V, el serial port, hace falta un serial port, hacemos el using y aquí vamos a declarar también, y el string este es para hacer el buffer de comunicación, y le voy a hacer aquí public data table, se va a llamar tabla, igual a new data table, y a esto le hará falta un using del system.data. Vale. Entonces haremos una función inicializar. Voy a copiar un cacho de código que tenía aquí, le quito lo que sobre y vamos más rápidos. Este va a ser inicializar, que lo que va es la tabla. Esto es que antes tenía, lo hice con 5 tablas. Esto de aquí, control X, control V, y de tablas de I, pues tabla, y no se llama tabla. Vale, que soy cazurro, esto de aquí, control X y aquí, control, se tiene que estar dentro de la clase. Entonces vamos a hacer ahora de hecho está puesta aquí la función porque es lo que tenía puesto. Pues a ver, voy a coger todo esto por aquí, control C, control V, y aquí esta es la función que atiende el evento de los datos que llegan desde la Tensi. Aquí tenemos el buffer, ¿no? Entonces si el buffer st.ends with un barra n, o sea, se acaba con un barra n, entonces string array tramas igual a buffer sp.split de un barra t, que es el tabulador. Vale, split va con una sola, porque es un carácter, va con una sola. Vale, ya tenemos troceado el chisme de este. Entonces, para cada trama que tenga, porque esto está por si llegaran varias tramas juntas antes de que comunicara, pues for each string trama en tramas, para cada trama que pueda haber, hay que partirla en cachos, pues string cachos igual a trama punto split, y lo partimos con tabuladores. Esta es la trama. A ver, no, esto es barra n, porque son las tramas las que acaban en barra n y el barra t. Entonces aquí, en función de lo que va en el primer cacho, switch, pues cachos de 0, que es el que trae el comando. Ahora mismo solamente tengo una C, pues case C, que es lo que llega aquí, tiene que hacer unas cosas. C, y entonces aquí le voy a meter un try catch, directamente para que no vaya a petar, y un break al final. Esta es la comunicación, y aquí lo que tiene que hacer es cargar los datos que le llegan del canal de comunicaciones. Entonces solamente voy a cargar por ahora lo que hay en la tabla, pues for int k igual a 1, k menor que cachos punto length, k más, ¿bien? Esto va a recorrerse desde el primero hasta tal, pues meter en tabla punto rows de k menos 1 y en el valor v, he puesto v, tenía que ser a, que son amperios progres igual a, y aquí lo que voy a meter es
la mierda esta de la cultura de los huevos, la máquina está en castellano, así que hay que meterle aquí el cultura info y cachos de cambio, convertirlo directamente para que no tenga en cuenta la coma decimal, que lo haga con el punto, aunque la máquina esté configurada con la coma decimal, que coja el punto. Y vale, esto en principio pues ya tendremos aquí cada vez que llegue la tabla, pues llegará. Entonces nos hará falta otra función que será public void get gráfica. Esto lo que va a hacer va a ser enviarle el comando para pedir la gráfica. Lo que tiene que hacer es, sobre el serial port, pues un send, un write, y tiene que enviarle pues una C, que es lo que hemos dicho que era el comando, y ya está, C y barra N, porque los comandos acaban por salto de línea. Y con esto, aquí falta el fin de la clase, y con esto ya tenemos nuestra preciosa clase de comunicaciones. Ahora vamos al formulario y a inicializar, vale, aquí en el load, voy a copiar también un cacho de código que tenía por aquí. A ver, lo primero voy a aprovechar esta función y le quitaré todo lo que sobre. 4C. Vale, entonces aquí esto series, hace falta el using del data visualization, y aquí en principio solamente voy a poner a cero solamente una tabla, y luego ya meteré más, esto fuera, el mínimo código posible, y ya está. En vez de aquí ponga tensión milivoltios, esto va a ver tiempo, aquí va a ser intensidad en amperios, y aquí también lo voy a cambiar, voy a poner aquí directamente amperios, y aparte esto de aquí, como llegan miliamperios, lo voy a dividir por 1000 para que lo ponga en amperios, Aquí vamos a trabajar, todo esto se va a trabajar con amperios directamente, tiempo en amperios. Entonces nos hará falta ahora en el atender el refresco del bueno, antes de eso hay que inicializar, y para inicializar hay que coger, declaramos aquí en el formulario una variable que se llama tensi consumo tensi, a la vuelta al nombre, pues consumo tensi, y declaramos una variable interna en el formulario, y esto hay que inicializarla, vale, pues aquí hay que hacer .init, hay que inicializar la gráfica y el t-refresco .enable igual a true para que entren las notificaciones del timer. Entonces, dentro del timer lo que hay que hacer es refrescar la gráfica, porque esto vamos a ir pidiendo, refrescando, y entonces vamos a, voy a copiar también un cacho de código que tenía por aquí y le quito lo que sobra. Eso son cosas que meteré después, pero por ahora solamente el código que es necesario. Ni refrescando, ni tal, ni sumas, ni leches. Esto tampoco, voy a dejar lo mínimo imprescindible que hace falta. Esto fuera, y esto de aquí, tabla, esos son amperios, y get gráfica, como le llamamos ahora la función get gráfica, ¿no? Get gráfica, vale, get gráfica, pero sin, es que esto lo preparé antes para que tuviera varios canales, y refrescando igual a false, nada, o sea, lo único que va a hacer el timer va a ser refrescar la tabla de lo que haya llegado y mandarle la orden de que vuelva a convertir, y ya está. Esto es lo que va a ir haciendo el programa. En principio esto pues debería hacerlo. Esto es lo mínimo que hace falta, y ya empezaremos a meterle más detalles. Vale, pues starteamos, me parece que el puerto es el mismo. Vamos a ver,
Ahí está. Una cosa muy bonita. Ese, claro, hay que tener en cuenta que aquí la gráfica se está meneando todo el rato. Bien, le voy a meter el cargador, a ver qué hace. Totum. ¿Y por qué está sacando una vez y la quita después? Esto no debiera... No debiera, enchufar el calefactor. Aquí hay alguna cosa que no está bien. A ver, voy a mirarlo. Vale, lo he visto, se estaba enfadando porque claro, una décima de segundo era muy poco para comunicar toda la cantidad de datos que tenía que comunicar. Ya veré luego cómo montarlo para hacerlo poco a poco, en vez de enviar toda la cadena seguida, que vaya enviando poco a poco, porque si no lo que hace es bloquear, que se bloquea la ejecución. Pues bueno, pues esto es, aquí estaría esto en vacío. Para que veas que aquí pues 0,00, esto es lo primero que hay que hacer es hacer que el rango de esto sea razonable, porque si no, vamos a ver más o menos lo que da, pero hay que hacerle un rango razonable a esto. Esto es con el motor, 0,20 y pico, el 0,19 que daba por raíz de 2. Esto es con a 1000 vatios, que da prácticamente 6 amperios, y a 2000 vatios quedará pues cerca de los 12 amperios que da, de los 12 amperios de pico. Vale, y en principio esto pues ahí, a ver la forma de... Vale, vamos a cerrarlo y bueno, lo que voy a hacer va a ser vamos a arreglar un poco lo que es el aspecto del programa para que cambie automáticamente de escala y se quede más bonito. Venga, pues os lo hago en un vídeo siguiente. Venga, pues un saludico y hasta dentro de un ratico.